Señor, gracias porque tenemos tu palabra y el día de hoy podemos continuar estudiando este grupo de profetas. Señor, queremos escucharte, recibir tu exhortación, tu consuelo y que podamos poner por obra lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesús, amén. Amós. Ok. em, Estamos estudiando los profetas menores en orden cronológico, ¿no? Em, de Amós sabemos realmente poco. ¿Mm? Lo que él nos muestra en su libro es lo que sabemos, ¿no? Si te fijas, el capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo palabras de Amós. Entonces, por eso sabemos que ese es profeta, porque él se presenta, se llama Amós. Amós quiere decir eh, el que carga, ¿no? Y habla como el que está llevando una carga. Ese es Amós. Luego nos dice que fue uno de los pastores de Tecoa. Entonces sabemos que fue pastor. La palabra pastor tal vez no es la más adecuada. En realidad, más adelante, él mismo, lo veremos la próxima semana, nos va eh, a decir que él es boyero. Boyero quiere decir que como pastor, pero de bueyes, ¿no? O sea, es como un vaquero, digamos, el día de hoy, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Que no es un profeta profesional, ¿no? No viene de un linaje sacerdotal como Ezequiel, que era de linaje sacerdotal, sino que él es un boyero. Él lo va a decir más adelante eh, en el capítulo 7. Acompáñame rápidamente al capítulo 7, Amós 7, cuando está, digamos, discutiendo, lo veremos ya más adelante. Capítulo 7, verso 14. 7:14 dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino boyero, cuidador de ganado. Y recojo higos silvestres. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de Amós? Que él es el que escribió el libro. Sabemos que él no es un profeta, digamos, profesional. Él era como un campesino, digamos, y que es de Tecoa. Si te fijas, el versículo 1 dice que fue uno de los pastores de Tecoa. Tecoa era una población relativamente cercana a Jerusalén, una población pequeñita. Y esto va a ser importante porque, déjame hacerte un resumen así breve de la historia de Israel para que veas cómo llegamos hasta acá. Tú recuerdas que la nación de Israel sale de Egipto, ¿no? Guiados por Moisés, y mientras están en el desierto, pues por supuesto que no tienen país, digamos, no tienen nación, porque están donde está la nube y ahí se quedan, y si la nube se mueve, se mueven y ahí están dando vueltas 40 años. Luego entran a la tierra prometida, y cuando entran a la tierra prometida, ahora sí tienen que conquistarla y luego establecerse. Y se divide el territorio por provincias, digamos, por cada familia, cada clan, ¿no? Los de Judá, los de Benjamín, los de Rubén, y así se divide, pero todavía no tienen una idea de nación, una idea cohesionada de nación no existe. Poco a poco se va a ir formando eso. Por ejemplo, Saúl es el primer rey, ahora sí, de toda la nación, hace un ejército nacional y se empieza a entender ya la idea de la nación de Israel. David realmente es el que termina de cohesionar todo y David ahora es rey, pero si te acuerdas, en principio David no reinó sobre todo el reino, sino solo sobre Judá, porque eres la tribu de Judá. Poco a poco se va haciendo esto. Ya Salomón, él ya recibe todo hecho, ¿no? Salomón ya está en las fronteras bien guardadas, ya hay una identidad de nación, ya cobra impuestos, ya Salomón realmente tiene todo listo. Pero a la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. El reino del sur, o reino de Judá, y el reino del norte, o reino de Israel. Se dividen porque Roboam, que es el hijo de Salomón, dice, pues ustedes pensaban que mi papá era
Dice, ¿cómo? A ver, déjame recordar. El, mi dedo más pequeño es como su pulgar. O sea, lo que está diciendo es, si pensabas que mi papá te apretaba con los impuestos, ay, nanita, no sabes lo que va a pasar ahora. Porque había consultado con sus amigos y con los ancianos. Los ancianos le dijeron, porque el pueblo vino y le dijo, oye, los impuestos de tu papá nos están ahorcando. Y los ancianos le dijeron, concédeles, diles que vas a bajar los impuestos para que no se exasperen. Y sus amigos le dicen, Nel, tú diles más bien que les vas a dar más duro. Le hace caso a sus amigos y como resultado, el reino, casi todo el reino, dice, pues nosotros qué tenemos con la casa de David, Israel, cada uno a sus tiendas, y se divide el reino. Roboam queda como rey solo del territorio sur, que son la tribu de Judá y la de Benjamín, que está ahí metida, y todas las demás quedan en el reino del norte y nombran a Jeroboam como rey del reino norte. El tema es que Jeroboam dice, si la gente va a adorar a Jerusalén, se va a encantar con Jerusalén y van a querer regresar. Me van a matar y se van a devolver. O sea, ya que se había dividido el reino, dice, cuando vayan a Jerusalén, porque ahí está el templo, van a querer regresarse y me van a matar para volver a unificar el reino. Y lo que hace es mmm, pone unos becerros de oro en Dan y en Betel, al norte y al sur, y le dice al pueblo, aquí están los dioses que los sacaron de Egipto. ¿Te acuerdas que había un becerro de oro que hicieron cuando salieron de Egipto? Bueno, toma un poco esa idea, dice, aquí están los dioses, y es como una especie de Uber religion, ¿no? Porque ya no tienes que ir a Jerusalén, nosotros te traemos la religión hasta tu casa, no tienes que ir hasta Jerusalén, hasta allá a llevar tu ofrenda, nosotros tenemos dos, uno al sur, uno al norte, aquí trae tu ofrenda. Entonces se inventa una religión, se inventa sacerdotes, se inventa días de fiesta, o sea, hace una religión totalmente nueva. Y por eso el reino del norte siempre estuvo en idolatría, porque de entrada ya nació en ese problema. El reino del sur son los descendientes de David, por tanto Dios los mantiene por amor a David. Al final caen por Babilonia, pero se crean estos dos reinos, el del norte y el del sur, y no siempre se llevaron bien. Algunas veces estuvieron aliados, pero no siempre se llevaron bien. Ahora, ¿por qué hago todo este asunto? Porque Amós es de Tecoa, es decir, del sur, pero él va a profetizar en el norte, ¿ok? Y eso es complicado. Es, eh, es como, no sé, alguien de Chivas yendo a, a cantar porras en el Estadio Azteca, ¿no? O sea, el reino del sur no se lleva con el reino del norte. Y Amós es del sur, pero está llamado a predicar en el norte. Por eso va a ser rechazado. Ahora, para sumarle al problema, él ni siquiera es un profeta profesional. Él es un boyero. Si por lo menos fuera, no sé, alguien que pues tiene características credenciales, bueno, pues vaya y pase. Pero no, es un boyero. Eso es lo que podemos saber de Amós. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Nada? Ok, continuemos. Versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel, el reino del norte, ¿no? Y aquí nos da un tiempo, en días de Usías, rey de Judá, o sea, en este tiempo el reino del sur tenía a Usías como rey, que fue un buen rey realmente, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, Usías está en el sur y Jeroboam está en el norte. Nada más como dato al margen, este Jeroboam no es el que te dije hace rato, el que fundó esta nueva religión, el primer rey del reino del norte. No, este es un descendiente, este es Jeroboam segundo, como 150 años, 200 años después. Han pasado mucho tiempo. Este es Jeroboam segundo en el norte y Usías en el sur. Y nos da un dato extra.
2 años antes del terremoto. Y no tenemos idea de cuál terremoto. No hay ningún registro, pero se nota que en aquel momento es como, digamos, nosotros podríamos decir, antes del 11 de septiembre. Y todos ya ubican qué pasó el 11 de septiembre, no es una fecha aleatoria. Eh, entonces, este terremoto de alguna manera marcó un tiempo, no se sabe qué fue lo que pasó. Me parece que Zacarías también lo menciona el terremoto. Eh, lo que se cree, y es una teoría, es que Usías fue un buen rey. Fue tan buen rey que empezó a creerse bueno. Y entonces, en un momento, Usías dice que va a presentar una ofrenda en el templo, pero él es rey, él no es sacerdote, no le tocaría a él. Los sacerdotes son los que tienen que presentar la ofrenda. Pero él pensando que, pues, es que soy el mejor rey que hay, ¿quién mejor que yo para cumplir la labor sacerdotal? Se mete al templo para querer ofrecer el sacrificio y los sacerdotes lo están tratando de detener porque decirle, no te toca, no te corresponde. Israel tenía separado el estado de la iglesia, digamos, el estado de la religión. El rey no puede ser sacerdote, el sacerdote no puede ser rey. Y cuando se mete y no lo pueden detener, le da lepra. Y entonces le da lepra a Usías y se tiene que ir a vivir a una casa apartada y pues ya, su hijo toma el trono. Y algunos piensan que tal vez ese es el terremoto, que cuando le dio lepra, realmente tal vez tembló la tierra. ¿Esto lo sabemos? No. Es una conjetura porque estamos en el tiempo de Usías, estamos hablando de un gran terremoto que marcó historia, entonces puede que sea ese punto. Si es cierto o no, no lo sabemos ahorita. Pero digamos que ya tenemos un poco el contexto. Ahora comienza la profecía. Dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿Por qué desde Sión? Sión es el monte donde está el templo. Como decir, el castillo está en el monte de Chapultepec, ¿no? O en Ciudad de México, las antenas están en el cerro del Chiquihuite, o no sé, eso es como, es un monte, tal cual. El monte Sión es donde está el templo, pero por extensión se le llama Sión a toda Jerusalén, porque ahí está el monte. Entonces Dios dice que Él va a hablar desde Sión, desde Jerusalén. ¿Por qué? Porque los del norte tienen una religión inventada. Él no puede hablar desde ahí. Él habla desde donde Él estableció que estaría su nombre, que es Jerusalén. Ahora va a ser un rugido. Imagina que estás caminando en la calle y escuchas un rugido de estos fuertes, ¿no? Dice, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. El, el Carmelo era un monte fructífero. Eh, es como decir, se va a secar el verdor de Chiapas. ¿No? No sé si has ido a Chiapas, Chiapas pues, verde por todas partes, ¿no? Mucha planta, mucha agua, mucho todo, el bosque. Entonces es como que el rugido va a ser tan fuerte que se va a secar todo el Monte Carmelo. Y aquí empieza una serie de profecías que vamos a ver el día de hoy. Y estas profecías, lo que va a hacer Amós es ir hablando a distintas naciones. Y tiene las mismas características. Número uno, dice, así ha dicho Jehová. Todas comienzan con una especie de afirmación de que esto es palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Luego viene una frase que es un hebraísmo, es como una forma de hablar. Es como decir en México, ahorita quiere decir ahorita, mañana o nunca, porque es una forma de hablar. No está diciendo, no tiene un significado exacto. Si te fijas, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Qué es esto de 3 pecados y por el cuarto? Eh, Sin entrar en numerología ni nada, en la Biblia, 3 es cuando algo
ya está, digamos, cerrado, cabal. Por eso son la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu. El cuarto es como excedente. Entonces, esa es la manera así hablaban. Entonces, cuando dice por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, lo que está diciendo es ya pasaron de la raya. O sea, no es que está contando 1, 2, 3, sape, paz. 1, 2, 3, sape, paz. Sino que es una manera de decir como, no sé, tal vez en México dirían, por, porque Damasco pecó y se pasó de lanza, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es una frase así. Y eso lo va a repetir en cada nación. Entonces vamos a comenzar con, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Damasco es la capital de Siria. Siria está al norte, ¿no? Eh, Voy a compartirles un mapa que tengo por acá. Sí, Si te fijas aquí arriba al norte, está, está Damasco en una estrella. ¿Mm? Quiero que ubiques el reino de Judá. No sé si se alcanza a ver la lupa que estoy poniendo. No, sí se ve aquí como mi cursor. Perfecto. Sí, Bueno, aquí está el reino de Judá. Aquí está Jerusalén, ¿no? Eh, Está predicando eh, Amós en el reino de Israel, aquí al norte, y dice, por el pecado de Damasco, ¿no? Damasco es otro reino, ¿no? Es como que los israelitas probablemente dicen, a ver, ¿está hablando contra Damasco? Va, venga, escuchémoslo, porque Damasco es un reino, es un reino que no nos gusta tanto. Mira, por 3 pecados de Damasco, el reino de Siria, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Trillar, eh, cuando el trigo se cosecha, tiene una cascarita, ¿no? Y tiene además pues como sus haces de trigo donde hay muchos granitos. Lo que se come es el granito, el otro no se come. Entonces todo eso se lo lleva a la era, así se llama el terreno, y en la era se trilla. Y se trilla con una especie como de plancha, de tabla que tenía unas piedras incrustadas abajo. ¿Para qué? Para que cuando se pase eso por el trigo, digamos que lo va haciendo así y eso lo descascara, le quita la cascarita, le quita las ramitas y una vez que ya trillaste todo, al atardecer, cuando el sol toca el horizonte, hay mucho viento, entonces con una especie de tenedor gigante se avienta eso al aire para que la basurita, que se llama el tamo, se vaya con el viento y el grano que cae ya es trigo limpio. Esa es la idea del trillar, es eso, ¿no? Si pensabas que se trillaba con 3 tristes tigres, pues no, se trilla con el trillo, probablemente tirado por un buey, ¿no? Entonces piensa esa imagen, lo que hizo Damasco con Galad, Galad es un territorio de Israel, es aplastarlos, los desmenuzó, los pulverizó, o sea, fueron muy crueles básicamente. Por los pecados de Damasco que fueron, trillaron la Galad con trillos de hierro. Por eso prenderé fuego en la casa de Asael. Asael es el rey de Siria y consumirá los palacios de Ben-Hadad, que es una ciudad importante. Quebraré los cerrojos de Damasco. Si la ciudad se rompen sus cerrojos, está abierta y cualquiera puede entrar a destruirlos y atacarlos. Destruiré a los moradores del valle de Abem y los gobernadores de Bet-Edem, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Todo esto en Segunda de Reyes puedes ver su cumplimiento. O sea, Dios prometió que iba a juzgar a Damasco por su crueldad y lo cumplió. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Eso es el reino de Siria, Damasco. Ahora, si te fijas, dice, verso 6, así ha dicho Jehová, es otra profecía, por 3 pecados de Gaza.
Gaza, ahora estamos hablando de los filisteos. ¿No? Si aquí está Siria, los filisteos están acá, ¿no? Jerusalén e Israel están de este lado en medio. Voy a ponerte el mapa. Si se fijan, aquí está nuevamente, es de Tecoa, cerca de Jerusalén, está profetizando en el reino de Israel y primero dijo por el reino de Siria, Damasco, y ahora brinca hasta el sur, ¿no? Un poquito al sur, que es suroeste, eh, y aquí están los filisteos, aquí está Gaza, ¿ok? Entonces digamos aquí, aquí. Los filisteos eran enemigos tradicionales de Israel. Todo el tiempo tuvieron conflicto con ellos. No se sabe exactamente quiénes eran los filisteos, de dónde vinieron. Algunos piensan que son los famosos pueblos del mar, así se le llaman porque en una inscripción egipcia se describe que llegaron unos pueblos del mar y e invadieron esta zona. Puede que sean los filisteos, no se sabe. Solo se sabe que aparecieron ahí y tenían tecnología más moderna, ¿no? Mejor desarrollada que los judíos. Los judíos no habían llegado a la era de hierro todavía. Entonces sus espadas eran más fuertes, por eso eran tan peligrosos. Bueno, ¿qué dice Dios acerca de los filisteos? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto, es decir, llenaron la medida, ¿no? de pecado, no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Conquistaban gente y los vendían como esclavos. Digamos que Dios está viendo lo que hacen y están usando a la gente como mercancía, ¿no? Los entregaron a Edom y dice verso 7, por eso prenderé fuego en el muro de Gaza, consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod, a los gobernadores de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón. Son ciudades filisteas estas, es como decir, atacaré Guadalajara, Monterrey, Querétaro, ¿no? Las ciudades más importantes de México, ¿no? Aquí diríamos Asdod, Ascalón, Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho el Señor. Y Dios cumplió. El día de hoy no existen los filisteos. Yo sé que alguien va a decir, no, 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 los palestinos son los descendientes de los filisteos. No, la Palestina moderna, en realidad son árabes. Eh, Toda esta zona, cuando Roma destruye Jerusalén, estamos hablando ya mucho más adelante, eh, la rebautiza, para que no se llame el reino de Judea, como ha expulsado a los judíos, la rebautiza como, como Palestina, que es la forma de filisteos. Pero ya no existen los filisteos, ya habían desaparecido, solamente se le pone el nombre de Palestina para desvincularla de los judíos. Y luego fue habitada por un montón de gente y al final, pues el día de hoy está habitada por descendientes de árabes, pero no son filisteos. Filisteos desaparecieron y tal cual como Dios lo dijo. Entonces yo imagino, y no yo lo imagino, sino los comentarios y todos los que escriben al respecto, dicen, imagínate que se para Amós en el pueblo y dice, contra Siria, y esto, y esto, y esto. Pues el pueblo diría, órale, mira, el chaparrito yo pensé que no daba una, pero su profecía sí me gustó, ¿no? Porque sí, los sirios están mal. Y luego dice, contra Filistea, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y la gente, bien, 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 o sea, padre, bien hecho, claro. Los filisteos se merecen esa profecía y van a desaparecer. Me late este chaparrito, ¿no? Yo pensé que no, como que venía con perfil bajo, pero no, se nota que sí, sí va bien, ¿no? Ahora, fíjate lo que sigue, verso 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, ya estamos hablando de los fenicios, vamos al norte nuevamente, y por el cuarto no revocaré su castigo. Les voy a poner el mapa. Tiro está aquí arriba.
Tiro y Sidón, seguramente has leído que se mencionan pegados. Tiro y Sidón son los fenicios, que eran mercaderes, eran navegantes, ¿no? Y están ahí al norte. Entonces, si te das cuenta, como que está mandando sus disparos, ¿no? ¡Pum! Arriba, ¡pum! Abajo, arriba, como que no da en el blanco, ¿no? Está como que alrededor, está pegando los tiros alrededor. Entonces, primero Siria, luego Filistea, ahora Fenicia, allá al norte, aquí, en esta zona. ¿Y qué dice de los fenicios? Por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, lo mismo, y no se acordaron del pacto de hermanos. Eh, Salomón había hecho un pacto con el rey de Tiro. De hecho, los de Tiro elaboraron la madera que se usó para el templo, para la casa de Salomón. Entonces tenían un pacto que no respetaron y por eso dice, no se acordaron del pacto de hermanos. Y por eso prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios, ¿no? Eh, la historia de Tiro es eh, interesante porque Tiro está en una costa, es una ciudad que está en una costa. Y por tanto es muy difícil conquistarla, porque la manera de conquistar en la época es sitiar una ciudad, ¿no? La rodeabas para que no tenga entrada de suministros ni nada, y entonces pues se ahoga la ciudad, ya se mueren todos adentro o se rinden. Esa era la manera de ahogarla. Pero Tiro, al estar una salida marítima, cada que pues la sitiaban, escapaban los ciudadanos a una ciudad que está en una isla un poquito más de 1 kilómetro mar adentro. Esa es una segunda Tiro que había. Entonces, cada que cerraban esta ciudad y la querían conquistar, se iban a la otra y la otra era una isla. Entonces tenían agua, podían pescar y pues ya no se puede sitiar una isla, ¿no? Y así le hicieron por muchos años, ¿no? Hubo sitio de Nabucodonosor, esto lo estuvimos estudiando en Ezequiel hace algunas semanas o un par de meses, y hasta que viene Alejandro Magno, que Alejandro Magno destruye la Ciro que está en la costa, la Tiro que está en la costa, y con eso construye un puente hasta la Tiro que está en el mar. Y entonces a partir de ahí entran, conquista y destruyen y se acabó. Tal como Dios dice que Tiro sería juzgada, fue juzgada y se acabó. Verso 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Edom quiere decir rojo y los edomitas son descendientes de Edom. Edom es el nombre que le pusieron a Esaú. Y Esaú era hermano de Jacob. Entonces te das cuenta, ahí hay un lazo, porque Jacob es el que se va a convertir en Israel, su hermano es Edom o Esaú, y siempre estuvieron en conflicto desde que estaban vivos, ¿no? Jacob y Edom y Esaú. Esaú lo acosaba, acuérdate que luego Jacob le roba la bendición y siempre tuvieron conflicto. Y lo que dice Dios es que, verso 11, no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Deberían entenderse como hermanos, pero se rompió esto y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Déjame ponerte el mapa donde está Edom. Si te das cuenta, fuimos de Siria, ¿no? Damasco, Filistea aquí al sur, luego Tiro aquí, y luego el reino de Amón, de Edom, perdón, que está aquí abajo. El reino de Edom está aquí abajo. Entonces está yendo así como si no diera en el blanco, ¿no? Pum, 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 como alrededor. Versículo
Eh, 12. Prenderé fuego en Temán, consumirá los palacios de Bosra, que son ciudades de Edom. Igual, habla de su destrucción. Por último, verso 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Eh, ¿Quiénes son los amonitas? Los amonitas también están de alguna manera emparentados porque son descendientes. ¿Te acuerdas de Lot? No elote, ¿no? De Lot. Lot tenía 2 hijas con las que huye al monte porque su esposa queda convertida en sal. Y ya en el monte, sus hijas lo emborrachan para tener relaciones con él y tener hijos. Bueno, uno de sus hijos son los moabitas y otros son los amonitas. Entonces, Lot era pariente de Abraham. De alguna manera están ahí como entrelazados. Y Dios está diciendo a los edomitas, ¿no? No, es tu hermano y lo perseguiste a espada. Y a los amonitas dice en el verso 13, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, por un asunto de avaricia, de tener más territorio, abrieron a las mujeres de Galad. Algunos dicen que los amonitas fueron contratados. ¿Te acuerdas que en el versículo 3 dice que los sirios trillaron a Galad? Probablemente para eso contrataron a los amonitas para que ellos llevaran a cabo esto. Entonces, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Y dice, verso 14, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumiré sus palacios con el estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio y todos sus príncipes, dice Jehová. Entonces la gente que está escuchando dice, a ver, primero contra el reino de Siria, muy bien, venga, me gusta. Luego, contra el reino de Filistea, bravo, bravísimo, maestro, dele, dele, otra, venga, venga. Y luego contra los de Tiro, y la gente, órale, sí, viene bien cargado este profeta, sí, dale, dale duro. Y de pronto, Edom, mm, pues sí, también, sí, sí, también, venga Edom. Y luego los amonitas, mm, ok, sí, también se merecen, venga, venga. Pero se va a ir cerrando el círculo. Es como una espiral. Va pim, pum, 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 hasta que va a llegar al punto central. Pero eso lo veremos dentro de un ratito.